Buenas tardes a todos, mi nombre es Denis Miranda. Vamos a dar comienzo al track de indicadores e implementación de tableros de gestión hospitalaria con el Ateneo del Data al Dashboard, analítica predictiva para optimizar el recurso hospitalario, esto como parte del proceso formativo de la residencia de informática en salud. Este es el índice que proponemos para esta presentación y vamos a arrancar sin más con la introducción. Vamos a ver unos pequeños conceptos antes de abordar los artículos. Quería arrancar con el concepto de ciencia de datos que nos expande un poco más la visión de lo que tiene que ver con inteligencia de negocios, que quizás es con lo que uno está más familiarizado, por lo menos dentro de la informática en salud. La ciencia de datos no solo reúne este conocimiento del negocio, esta experiencia sustancial del dominio y todo este conocimiento de matemática avanzado, sino que le suma herramientas avanzadas de computación y de programación que tienen que ver con la automatización para la identificación de cierto tipo de patrones. Esto lo que agrega de novedoso es que no solo permite conocer información de lo que ya ocurrió, información en tiempo real, sino de tener información de lo que todavía no ocurrió. Poder predecir con cierto grado de certeza qué va a ocurrir con determinado aspecto de un dominio en particular. Y en salud esto tiene un valor muy importante porque en salud la información es muy compleja, está dispersa, en muchos casos fragmentada en diferentes hilos, y donde adquirir el conocimiento profundo sobre un determinado asunto de la operativa o de la clínica se hace muy necesario, con la posibilidad de, a partir de los datos que se conocen, poder resolver diferentes tipos de problemas. Y hoy por hoy, con la medicina basada en el valor como prácticamente una mandatoria para la mayoría de las organizaciones, con el hecho de no solo tener que darle un valor clínico al paciente, sino de hacerlo a un costo asequible y sustentable, todos estos esta disciplina y estos métodos avanzados se posicionan como un aliado fundamental. Vamos ahora a avanzar con cómo se presentan los datos. Esto no es solo para la salud, sino para los diferentes dominios que hacen uso de la ciencia de datos. Se pueden encontrar de forma estructurada, que es lo que termina siendo la construcción de tablas que se almacenan en celdas, y uno puede recuperar esa información mediante SQL mediante consultas de lenguaje estructurado. Por otro lado, tenemos lo semiestructurado, que combina esta estructuración de tablas y de formato con la posibilidad de introducir texto libre. Lo más común de esto es cómo ocurren los mensajes que dan lugar a la interoperabilidad sintáctica en, por ejemplo, los sistemas de información en salud, en otros también, pero por ejemplo para resaltar HL7 Fire o todos los archivos JSON y demás que tienen esta estructura. Y por último, los no estructurados que, a decir verdad, ocupan un volumen importante de los datos que se generan en salud. Esta cifra no es específicamente del dominio médico, pero se sabe que es muy importante el volumen, ¿sí?, de información que se genera de esta forma, ya sea las evoluciones médicas, ya sea contenido multimedia que anda en el registro clínico electrónico, o por ejemplo, no sé, las bioseñales y demás. Con el advenimiento de las NLP, la forma de recuperar estos datos está cambiando de forma muy dinámica. Vamos a ir ahora a lo que tiene que ver con la analítica, que es lo que esta combinación metodológica y tecnológica nos termina permitiendo hacer, y siempre ajustado a la óptica del negocio en sí, ¿no? A partir de un set de datos, conocer qué ocurrió, ¿sí? Cierta identificación de algún tipo de patrón de qué es lo que ocurre en base a un dato anterior. Después poder entender las causas, qué pasó, hacer un diagnóstico de eso, qué es cuál es el factor causal de alguna forma de algún evento en particular. Y acá ya tomando lo nuevo, el análisis predictivo de poder conocer qué es lo que va a pasar a partir de un patrón que yo conozco de un set de datos previo, poder conocer qué va a pasar con un set de datos similar en el futuro. Poder, esto ya es una plusvalía de la analítica prescriptiva, que el modelo me señala de alguna forma qué yo debería hacer como organización ante este tipo de patrones nuevos. Y ya superador, que todavía hoy está en una etapa más bien
con pocas implementaciones documentadas de lo que tiene que ver con la analítica cognitiva que permita de alguna forma anticiparse al reconocimiento de nuevos patrones a los modelos con la posibilidad de hacer algún tipo de respuesta inteligente. Y bueno, por otro lado, mencionar acá el ciclo de vida en ciencia de datos, que tiene que ver más con la actividad del equipo que trabaja junto a un científico de datos, no con el ciclo del dato en sí. Esto podría ser secuencial, no importa. Bueno, comprensión del problema es básico para comenzar, poder tener todo ese conocimiento del dominio en particular, y esto, bueno, se logra muchas veces de forma interdisciplinaria, y ahí sí, luego con la comprensión de los datos, el entendimiento de dónde está la data disponible y cómo se alinea con el problema que tiene la organización, cómo le puede dar respuesta a eso, es donde el científico de datos aporta mucho. Y después, bueno, esto que es una pendiente que es histórica, pero acá resalta mucho porque uno no puede pasar a modelar ningún tipo de analítica si no tiene un set de datos correctamente consistente, que sea adecuado, que haya una limpieza de datos que no corresponden, ¿no? Si no, lo que uno termina entrenando va a encontrar patrones que no se coinciden con la realidad. Después, bueno, acá la analítica avanzada en el modelado, y bueno, el entregable en sí, que es la herramienta visual para el usuario final. Y esto poder automatizarlo, es decir, no solo subirlo a producción, implementarlo, hacer monitoreo, sino definir con qué frecuencia se van a hacer los reportes, consultas, extracciones y demás, para que el usuario final pueda hacer uso de esto, ¿no? Para tomar sus decisiones. Y acá, métodos avanzados de Machine Learning, tenemos por un lado lo que tiene que ver con entender que esto sirve para reconocer patrones mediante algoritmos, ¿sí? Lo que tiene que ver supervisado son técnicas que utilizan como referencia un dataset previo, ¿sí? Para reconocer el patrón que necesita el usuario saber, ¿sí? Y por otro lado, el no supervisado está, o sea, lo que se busca es explorar nuevos patrones, identificar nuevos patrones, por eso no se lo pone con referencia a ningún patrón preexistente, ¿no? Es esa la gran diferencia. En los supervisados tenemos los análisis de regresión, por ejemplo, los análisis de regresión de serie temporales se usan para outputs de valores continuos, ¿no? Como puede ser en ese caso esa línea temporal. Después el análisis de clasificación, el más conocido es el Random Forest, que se utiliza para predecir una etiqueta de clase o categoría. Y dentro de los no supervisados, el clustering es uno de los más comunes, que permite agrupar datos que son similares entre sí, pero diferentes a los del resto del grupo del dataset. Bueno, finalmente esto que decíamos, el entregable que se le busca dar al usuario final es esta interfaz visual interactiva que le permita pasar a acción todos esos datos, a una acción que sea con profundo conocimiento de la realidad operativa o clínica de lo que se trate, ¿no? Y acá, bueno, señalar una revisión sistemática que señalaba algunos supuestos en base a información que se tiene, por lo menos en el área de salud, de lo que son los diseños de tablero, ¿no? El 50% no considera habitualmente al usuario final en el codiseño de la herramienta, lo cual es algo siempre a tener en consideración. Por otro lado, las métricas relevantes a veces se termina haciendo una sobrecarga cognitiva, no tratando de limitarse en lo posible a la menor cantidad de métricas y que sean las que efectivamente son de interés para el negocio, ¿no? Las métricas de performance. Después, bueno, la frecuencia adecuada en cuanto a los sets de datos, en cuanto a la actualización de reportes, que eso suele ser temas de abordajes en estos requerimientos de estas funciones. Y los test de usabilidad, aproximadamente un 30% sale a producción de estos tableros sin haber tenido una iteración o una validación de usabilidad previa con el usuario final, ¿no? Lo que restringe bastante la adopción del tablero en sí. Bueno, vamos a comenzar con los artículos. Vamos a ir con el primer artículo que fue publicado en el año 2025 en la revista Journal of Medical Internet Research. Se trata de analítica en tiempo real e inteligencia artificial para el manejo de ausencias a consultas en atención primaria a la salud en los Emiratos Árabes Unidos. Es un estudio cuasi experimental, pre y post,
¿sí? Que busca evaluar el impacto bueno, de esta herramienta para reducir el ausentismo a turnos y los tiempos de espera en la atención primaria de la red en cuestión, ¿no? Esta red tiene la característica que está presente en 6 de los 7 emiratos de este país, ¿sí? Y que, bueno, recibe habitualmente 140.000 visitas mensuales. Ellos refieren, los autores, en la complejidad en cuanto al acceso, a la variabilidad de la modalidad de turno, que uno puede tener turnos mediante reserva o turnos mediante lo que sería como una especie de demanda espontánea. Eh, Aparentemente es la lógica que tiene de funcionar esta organización. Y el problema que estaban afrontando es una tasa de inasistencia del 21%, o sea, ausentes sin aviso a estos turnos programados, que tiene un impacto financiero que estimaban entre un 3 y un 14%, y que obviamente, bueno, le termina bloqueando recursos que podrían ser aprovechados de otra forma. Después, otro de los problemas es la demora en la atención, siendo esta de 16 minutos, con su impacto obvio en la experiencia del paciente. Definen los tiempos ellos de atención de esta forma, con un check-in administrativo al ingreso del paciente a la organización, después una atención de la enfermera de enfermería previo a la consulta con el profesional médico. Y después, bueno, un tiempo clínico dentro de la consulta en sí, hasta que finaliza la consulta y se egresa el paciente de la, del establecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ellos definen que tienen medido estos tiempos mediante los sistemas administrativos y el registro electrónico, ¿no? ¿Qué es lo que proponen? Acá un poco dimensionar para cada problema qué solución ellos buscarían a partir de la información que les dé el tablero encaminar. En cuanto a los incrementos en tiempo de espera, poder reubicar el staff en los lugares donde quizás puedan identificar cierto cuello de botella o redireccionar a los pacientes a otro centro en caso de que eso sea factible, ¿no? En cuanto al agotamiento de recursos, esto puede redireccionar ubicación interna y externa, también no solo recursos humanos, sino también de equipamientos, es algo que ellos mencionan, y después, bueno, poder, este es el bastión de oro, como hacer predicciones de ausentismo, es decir, identificar a aquellos pacientes con un riesgo elevado a ausentarse a la consulta. ¿Y qué proponen para ellos? Bueno, un abordaje mediante llamado telefónico, donde a criterio de ellos era lo más conveniente para poder convencer al paciente, o bien de reprogramar un turno, o bien de a modo recordatorio de disminuir esa tasa de ausentismo, de que pueda presenciarse a la consulta. Y en definitiva poder aprovechar el espacio liberado por ese ausente o no contar con ese, ese espacio liberado forzado y que pueda ser ocupado efectivamente por el paciente en cuestión. Bueno, ellos proponen una técnica de random forest para la creación del modelo de inteligencia artificial que toma de base 16 variables, ¿sí? Incluyendo factores sociodemográficos, factores del historial del paciente y factores de la modalidad de consulta. No hay demasiado detalle de cuáles son las variables en sí ni cómo se operacionalizó cada una, pero bueno, los random forest son como si fueran flujogramas donde uno, en cada uno de ellos, uno puede armar la cantidad que considere necesario de diferentes flujogramas, diferentes árboles, y a cada uno proponerle una diferente combinación de variables, ¿sí? Por ejemplo, no sé si tuvo inasistencias previas, sí y no. Y de acuerdo a eso, bueno, estos árboles se dejan como prearmados y actúan como si fuera un jurado de cada caso en particular y después de todo el dataset en conjunto. Es decir, un árbol de acuerdo a las variables que se le definió va a clasificar a un paciente con probabilidad de que se ausente o no, y asimismo va a ser el árbol 2, el árbol 3 sobre ese mismo caso. Al final se hace un promedio de todas esas clasificaciones que otorgó cada árbol para poder definir qué tan probable es que efectivamente ese paciente no se presente, ¿no? Y acá tenemos 3 clasificaciones que los autores hicieron, bueno, ese punto de corte y con su respectiva actuación ante cada uno, ¿no? Bueno, esto es un poco como quedó esquematizado el Random Forest, y si para evitar problemas que a veces pasan de la extrapolación cuando se usan datos para entrenar y después se pasa al mundo real, donde haya cierta interpretación de patrones que no corresponda, porque considera casos atípicos o por lo que fuera, hicieron una técnica de
de bootstrapping para poder considerar esto y evitar esos errores. Alcanzaron luego de esta técnica una precisión del modelo de 86%. Bueno, y acá, bueno, la metodología que eligieron, un análisis de 6 meses, los 3 meses entre estas fechas, intervinieron con el tablero basado en IA y después 3 meses de análisis posterior. Es así como se ve el tablero. No vamos a hacer demasiado foco ahora en esto, pero vemos acá el KPI en el medio del total de ausentes. Vemos el panel izquierdo donde hace un poco de distribución en porcentajes de los servicios, ¿no?, en cuestión, de las especialidades y también, bueno, de los centros específicos de la red asistencial, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo que es la afluencia de los pacientes, el análisis en cuestión y esta predicción de tendencias en los ausentismos, haciendo foco acá en el riesgo alto en particular, de dónde podrían estar representándose esos ausentismos, ¿no? En qué emirato, en qué distribución específica de la red, sobre qué grupo etario, sobre qué género y demás. Este es el análisis de la población, teniendo en cuenta la muestra pre y post, acá para resaltar una gran mayoría femenina y un porcentaje importante de población extranjera que se atiende en esta red asistencial. Viendo con los resultados, vemos acá que predominaron las consultas mediante demanda espontánea por sobre las con reserva, esto para pensar en la estrategia que eligieron los autores. Por otro lado, para la tasa de inasistencia se evaluó con prueba Z, obteniéndose, bueno, una reducción de entre el periodo pre y post del paso del 20.8 al 10.25, casi el 50% de reducción, con una diferencia estadísticamente significativa. Por otro lado, para determinar la probabilidad de éxito de la intervención, utilizaron regresión logística e informaron mediante odds ratio, obteniéndose un 0.43, lo cual quiere decir que el evento de inasistencia es menos probable en el grupo que fue expuesto después de la intervención del tablero con IA, ¿no? Entonces es como un factor protector para evitar la ausencia a la consulta. Y por otro lado, bueno, hicieron pruebas T a 2 colas para comparar los tiempos, tanto pre y post, acá en las diferentes instancias, y en todos obtuvieron una diferencia estadísticamente significativa, se redujeron considerablemente en el periodo post. Por otro lado, en cuanto a los factores predictores, vemos que la especialidad de nutrición y pediatría estaría categorizado como un factor predictor, así como la modalidad presencial. Se contemplaron también las teleconsultas, pero bueno, la ausencia era 4 veces más en la forma presencial, ¿no? Después la historial del paciente, en caso de que ya haya tenido un ausentismo a un turno, era mucho más factible que volviera a ausentarse a uno. Aspectos demográficos, los menores de 14 años, los extranjeros, y en cuanto a detalle de la reserva, en cuanto mayor cantidad de días pasaba entre la reserva y el turno, mayor era la probabilidad de ausencia, y los turnos de la primera hora de la mañana eran los que más ausentes podrían llegar a tener. Bueno, en conclusiones, los autores cierran que hay un impacto positivo de la eficiencia operativa que está reflejado en los indicadores anteriores, no así en la experiencia del paciente directo, si bien indirectamente se refleja a través de las métricas de tiempo. Esto, bueno, ellos resaltan la implementación en el entorno real, con seguimiento de indicadores. Esta metodología cuasi experimental no es frecuente de ver, o no es tan frecuente de ver en estos tipos de ámbito ambulatorio implementadas. Y bueno, la posibilidad de escalarlo a otros servicios o mismos departamentos, especialidades en esta red asistencial, y teniendo en cuenta que no hay mucha literatura publicada en cuanto a redes asistenciales de atención primaria y este tipo de objetivos mediante implementaciones tecnológicas. Vamos a pasar al segundo artículo que traigo acá puntualmente, bueno, uno que fue publicado a principio de año en la revista Journal of the American Medical Informatics Association, que es una prueba de concepto para evaluar el tablero MR Insights, que es un tablero en tiempo real para optimizar la atención en emergencias mediante data visual y analítica, ¿no? En un hospital universitario de Salerno, en el sur de Italia, analizando datos entre 2022 y 2023, ¿no? El problema puntual es el congestionamiento en los servicios de emergencia, es multicausal, ya lo reportan autores previos en esta región particular de Italia, donde tendría que ver con
el uso correcto o incorrecto de los servicios de emergencia, sobre todo la atención de pacientes que no son urgencias tan inmediatas y que terminan acudiendo a la guardia en busca de atención y se termina saturando el servicio, ¿no? Y luego la coordinación y logística del servicio. Entonces, la necesidad de este centro de salud, de este hospital universitario, de anticiparse a la tendencia, de poder mejorar el flujo del triage, evitando cualquier tipo de embotellamiento y de efectivamente poder optimizar la asignación de recursos a cada espacio, ¿no? Y bueno, como desafíos, la escalabilidad, la validez y la interoperabilidad. Ellos refieren que en esta región, en Italia en general, pero en esta región en particular, hay mucha fragmentación de los datos, ¿sí? Y del registro en sí, tanto de la historia clínica como registros del portal o registros administrativos, está muy fragmentada, ¿no? Entonces, bueno, ellos proponen un prototipo donde tienen 3 capas: una capa de extracción de datos, donde priorizan, bueno, como tareas consulta SQL y la definición de las rutinas específicas de extracción de datos. Y acá, bueno, ellos trabajan sobre una mejora en la calidad de los datos obtenidos, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas particularidades que mencionábamos antes: tratamiento de duplicados, tratamiento de datos perdidos que, bueno, terminan resolviéndolo por imputación. Después, por otro lado, la capa analítica, mediante la inclusión de cálculo de las métricas de performance que habían definido previamente, la inclusión de los modelos pronósticos y la distribución espacial, que ahora la veremos, y definitivamente en la capa visual el dashboard interactivo ya de cara al usuario final, al tomador de decisión. Que es a donde se busca llegar con todo esto, ¿no? Que puedan tomar esas decisiones en base a esta información. Esto un poco cómo fueron pensando las variables a tener en cuenta: la distribución temporal de visitas, la distribución por severidad de triage, ¿sí? El movimiento dentro del centro de salud, cuando es que ingresa. Una dificultad que ellos encontraban era la cantidad de pacientes que terminan ingresando a una unidad de observación de corta estancia y el tiempo que permanecían ahí, ¿no? Dificultando después el flujo entre sectores dentro del hospital. Si hay una distribución distinta entre semana y fin de semana, bueno, el rango etario, el género de los pacientes y el lugar desde donde venían a atenderse, que, bueno, eso lo veían asociado al código postal que se declaraba. Y después, bueno, 2 métricas importantes: la tasa de abandono, esos pacientes que por estos motivos de demoras o tiempos prolongados decidían retirarse de la atención de emergencia, perdiéndose la oportunidad de atención en sí. Pacientes que se fueron sin ser vistos sobre el total de pacientes que llegaron, y el tiempo hasta la primera evaluación del profesional médico. Acá un poco la arquitectura, mencionarles simplemente que hicieron mejoras sobre latencia para que en toda esta arquitectura tuviera la información en menos de 2 segundos disponible, es decir, casi en tiempo real. Cuestiones que tienen que ver con la capacidad de procesamiento de 10.000 eventos por segundo y la interoperabilidad sintáctica usando HL7 Fire. Y semántica, puntualmente para la parte de diagnósticos, que terminan usando CIE-11. También mencionan una homogenización de variables en cuanto a la identificación de pacientes y, bueno, acá al no haber un identificador único, ¿no? Por lo que refieren. Y, bueno, la herramienta de integración de datos que utilizaron, que, bueno, un producto comercial de Kulik. Bueno, y estos son un poco los resultados de los 2 años de análisis, que fueron 2022 y 2023, del total de visitas. Bueno, acá vemos que justo en el verano europeo hay una mayor demanda. Vemos la predominancia de la categoría verde, ¿sí? sobre las consultas de urgencias, los tiempos de primera evaluación que aumentaron durante el segundo año, y, bueno, y la tasa de abandono, que tuvo un leve descenso durante el segundo año, ¿no? Y, bueno, por otro lado, acá distribuido según la categoría de triage los tiempos, vemos que, por ejemplo, para lo que es triage tipo rojo, atención crítica, aumentó el tiempo en el segundo año unos segundos, ¿sí? Bueno, no hay diferencia entre el acceso en fin de semana entre los 2 periodos de tiempo elegidos. Vamos a ver cómo se ve el dashboard. Así es como se vería entre los 2 años segmentados ahí en la parte superior, con la cantidad de acceso, bueno, los KPI más primordiales en el lado lateral, cantidad de código rojo y el tiempo para la atención del código rojo, ¿no? La cantidad de admitidos y la cantidad de tasa de abandono. Bueno, después acá vemos, no sé, por ejemplo, la cantidad de horas en la
una instancia de observación, y un mapa geoespacial, que eso que lo hicieron mediante metodología de clustering. Bueno, acá más una línea temporal de cómo fue la evolución a través del tiempo, distribución por edad. Y acá, bueno, vemos, por ejemplo, no sé, la distribución mediante diagnóstico, ¿no? En este tablero. Bueno, vamos a ver específicamente el modelo predictivo que utilizaron, que no se veía ahí en el tablero. Usaron el modelo ARIMA, que tiene 3 componentes: implica autorregresivo, integrado y media móvil, teniendo en cuenta que es un modelo que se utiliza para predecir de alguna manera valores futuros, teniendo en cuenta datos pasados, que se utiliza en series en general temporales, se utilizan en datos de variables continuos, ¿sí? Que son estacionarios. ¿Qué quiere decir estacionarios? Que la media, como vemos acá en el gráfico de arriba, la media, la varianza y la autocorrelación son constantes, es decir, oscilan en relación a la media, ¿sí? En cambio, lo contrario sería que tuvieran una tendencia, es decir, que tuvieran una marcada dirección hacia un lugar y la varianza sea considerablemente más alta. O tuvieran algún tipo de estacionalidad, no sé, por ejemplo, uno puede pensar que no sé, en el verano la cantidad de visitas diarias a la emergencia son mayores. Bueno, entonces, si esto fuera meses, en el verano hubiera un pico y luego un descenso. Bueno, estos modelos no sirven para ese tipo de datos, entonces hay que, de alguna manera, acomodarlos, ¿sí? Entonces, este modelo sirve para eso, para poder acomodar esas series y para hacerlas, poder fácil obtener patrones y identificar patrones futuros a partir de eso. Bueno, se utilizó el periodo de referencia para entrenar este modelo de enero de 2022 a diciembre de 2023, y para evaluar el rendimiento se usó una muestra de 30 días, ¿sí? Distinta a la muestra anterior de entrenamiento. Y así es como se ve, por ejemplo, el pronóstico de visitas diarias de emergencias usando este método, donde acá en rojo se puede ver las proyecciones a 30 días sobre la tendencia anteriores a la serie temporal. Vemos en el eje X las fechas y en el eje Y la cantidad de visitas diarias, ¿no? Obtuvieron lo que se conoce como coeficiente de determinación, que un 61%. Uno tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, en meteorología se utiliza una cifra superior al 80%, ¿sí? Cuando uno quiere pronosticar cómo va a estar la temperatura, por ejemplo, y acá se obtuvo un 61%, diciendo esto, bueno, de que el 39% no se podría anticipar, el 39% de los eventos que podrían ocurrir no se podrían anticipar, ¿no? Y bueno, con un error porcentual promedio de 7,37%, ¿no? Eso es un poco a lo que llegaron, con, bueno, tratamiento obvio de los residuales y varias cosas adicionales. Como no está incluido en el dashboard, usé una herramienta del LLM como para recrear un poco cómo se vería este pronóstico de, de cantidad de visitas a las guardias diarias en el tiempo. Y bueno, acá los autores remarcaban esto, que las proyecciones se podían hacer a 30 días, ¿sí? Desde la fecha en que se usaba el modelo. Bueno, las conclusiones del segundo artículo termina respondiendo, entienden los autores, a estos desafíos de interoperabilidad e integración de datos que se planteaban antes de comenzar. Facilita la toma de decisiones y planificación a mayor nivel, a un nivel regional inclusive. Faltarían datos más sólidos sobre eso. Y bueno, esto que permita anticipar picos de mayor afluencia de acuerdo a estos pronósticos que pueda hacer el modelo. Falta quizás más desarrollo de eso, pero ahí los autores plantean esto, la posibilidad de incluir otro tipo de fuentes como no solo la IA generativa, sino la integración de datos de dispositivos portátiles e inclusive de deep learning para incrementar, ¿no?, la data que manejan estos modelos. En cuanto a aspectos metodológicos de los artículos, bueno, un poco teniendo en cuenta que el primer artículo era un estudio cuasi experimental y podría haber tenido un grupo control, no lo tuvo por cómo estuvo diseñado y por cómo estuvo armado, lo cual puede llegar a tener un pequeño sesgo en cuanto a la selección y asignación. Y por otro lado, bueno, en cuanto a la medición de resultados, las mediciones se hicieron como en un periodo completo pre y luego post. Podrían haber sido como múltiples mediciones previas, que es de hecho lo que se recomienda para ese tipo de estudios, pero bueno, entiendo que por una cuestión de decisión metodológica no se hizo así. Y en cuanto a la validez estadística, bueno, esto que les nombraba, que por ahí hay muchas variables que no están detalladas en el primer artículo y que uno, para querer entenderlas y comprender
y por ejemplo cuál es el aporte al árbol, al random forest de cada variable, uno debería tener cierta información específica y que no la tiene y no sabe cuánto termina impactando cada variable en particular o en conjunto. Y eso le restringe un poco el poder replicarlo externamente porque no sabemos qué variables se terminaron considerando al fin y al cabo o con qué detalle, con qué grado de operacionalización. Quizás, bueno, en estos aspectos el artículo 2 es un poco más sólido también en cuanto a lo arquitectónico, que permite hacer cierta exportación o extrapolación de circunstancias, pero bueno, al ser solo una prueba de concepto, queda a veces un poco atado lo metodológico a eso. Bueno, experiencias en hospitales italianos, teniendo en cuenta que el hospital dentro del Departamento de Informática en Salud cuenta con un área de inteligencia de negocios. Yo quería compartir e invitarlos a dos lecturas complementarias de artículos publicados, bueno, por nuestro departamento o en colaboración con nuestro departamento. Uno puntualmente, este que tiene que ver con una medición del periodo de enero-junio del servicio de medicina familiar y comunitaria, que, bueno, junto a experiencia del cliente, hicieron como cierto perfilamiento de los pacientes que se atendían, ¿no? Se trabaja, en este caso, bueno, sobre la plataforma de Looker, pero los invito a participar de esta lectura que se publicó en la revista Evidencia, actualización de la práctica ambulatoria, y para que vean un poco más el detalle y un poco más del recorrido histórico, ¿no? del hospital. Y por otro lado, bueno, mencionarles un ejemplo quizás más asociado al segundo artículo que se publicó como artículo de Congreso en el 2025, de la experiencia del hospital con los tableros del Departamento de Emergencias, y donde se hicieron distintos tipos de indicadores, pero no voy a entrar demasiado en detalle, la verdad los invito a leer el artículo, pero entre otras cosas habilitó esto, o sea, no tenía ningún tipo de pronóstico, pero sí permitió delinear nuevas estrategias, y por ejemplo, bueno, detectaron una incidencia alta de subtriage y que la mayoría de los pacientes que terminaban eh, bajo esa condición de subtriage terminaban en la unidad coronaria. Entonces, a partir de eso, con un subdiagnóstico, perdón, se definió una creación de una unidad de dolor torácico y se empezó a medir, por ejemplo, el tiempo desde que el paciente ingresa y declara su síntoma hasta que se le realiza un electro, ¿no? Para que se vea un poco más cómo se pueden integrar estas tecnologías. Y por último, bueno, ya cerrar con las conclusiones finales, que estas herramientas avanzadas analíticas llegaron como para quedarse, y que con el auge o con el crecimiento de las nuevas tecnologías van a empezar a verse, creo que con más continuidad, tanto como soluciones o enlatadas o enlazadas a soluciones externas. Pero bueno, también un poco conocer esto, la necesidad de la realidad y el criterio metodológico nos va a dar una plusvalía a todos para poder conocer nuevas experiencias, para potenciar los departamentos en los que cada uno se vea involucrado, ¿no? Y esto constante que se traslada también ahora a tiempos modernos, la necesidad de hacer una buena depuración de la calidad del dato para llegar efectivamente a modelar cualquier cosa, sea lo que uno tenga que modelar o entrenar. Si los datos no cumplen todos los criterios de calidad, el modelado va a ser erróneo, impreciso, y va a estar efectivamente sesgado. Bueno, esto es mi contacto por si alguno desea contactarme, escribirme, y bueno, en el próximo Ateneo van a estar con la doctora Pilar Antón, que va a seguir el mismo tema del track. Muchísimas gracias.